Bueno, el día de hoy la predicación es una predicación que tiene un matiz diferente a todos los matices que generalmente se le dan, en el sentido de que en el nombre de Jesús se hacen estos milagros por la autoridad delegada en el nombre de Jesús para echar fuera demonios y para orar por las personas y demás. Sin embargo, en el Evangelio de Juan tenemos un aspecto sumamente importante que es muy necesario que nuevos creyentes, como creyentes ya de muchos años, entendamos más profundamente. Como nuevos creyentes, para que cuando tengan la bendición de entregar su vida a Cristo y estén aprendiendo de Cristo, pues tomen ahora sí que con la ayuda del Señor un camino corto a ser muy bendecidos por Dios con sana doctrina y evitar excesos del uso del nombre de Jesucristo y de la sangre de Cristo, muchas veces y lamentablemente como un asunto de, pues en lugar antes de, no sé, escapularios o cosas, crucifijos y cosas así, para echar fuera el mal, lamentablemente usar el nombre de Cristo para cosas pues muy raras y evitar ese tipo de cosas. Bueno, vamos a leer Juan 3, 18 al 21. Juan 3, 18 al 21, te recuerdo que este es el último evangelio que se escribió por Juan, por ahí del año 90, después de Cristo. Juan, ya a una edad muy avanzada, pudo recopilar muchas cosas. Ya hay 3 evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, que son los evangelios sinópticos, que se llaman, que narran los 3 años del ministerio de Jesucristo, Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor, hombre y Dios al mismo tiempo, y que narran eventos, algunos que solamente pocos eventos vienen solamente en uno o en otro de los evangelios, pero generalmente narran todos los eventos del ministerio de Cristo. Sin embargo, el evangelio de Juan, recordemos, que recopila principalmente la última semana de vida de Jesucristo y del ministerio, la crucifixión y la resurrección, y narra principalmente lo que es en sí Jesucristo, pero desde una perspectiva más de lo que hizo, de lo que es Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ok? Vamos a leer en Juan 3, desde el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, como podrás ver, aquí tenemos una recopilación muy importante y distinta en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús. Como decía en un principio, más que el uso del nombre de Jesús con esta bendición de la autoridad de Jesucristo en su nombre, sabemos que hacer algo en el nombre de Jesús, pues es hacerlo a nombre de una persona, y demás. Hay la posibilidad, al menos en este país, de que tú firmas ante un notario una carta de representación legal, un representante legal para hacer trámites o hacer diferentes cosas ante la ley, en donde hacer a nombre de alguien esos trámites o esas situaciones y tomar decisiones porque es su representante legal ante el Estado, ante la ley, ante la sociedad. Es su representante legal, sin ser menor de edad incluso. Es su representante legal y puede tomar las decisiones a nombre de la persona porque la persona confió en su representante legal. Las empresas también, las personas morales, las empresas tienen un representante legal
que habla a nombre y representa ante la ley a toda una empresa. No es el director general, no es algún socio capitalista, sino es un representante legal que generalmente es el director jurídico. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Okay? Aquí vemos entonces que el hecho de creer en el nombre, y yo creo en el nombre de Jesucristo. Y es muy importante aquí aclarar varios puntos antes de continuar. Hay quienes creen en Jesucristo y hay quienes creen en el nombre de Jesucristo. Y esa pequeña aclaración, que parece insignificante, tiene mucho sentido práctico y lo vamos a ver más adelante, aunque no sepamos esto. Hay personas en el sentido de que les preguntas, ¿y tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Y crees en el nombre de Jesucristo? Por supuesto. ¿Y sabes la diferencia? No, pero eso no importa. Bueno, sí importa. Sí importa. Y es que no es que nos pongamos puristas o muy teólogos, sino que hay que hacer la diferenciación a manera práctica al día de hoy. Y cuando profundizas en lo que ha pasado en todos los tiempos, es un asentamiento mental acerca de Cristo. Y es normal, de acuerdo con la palabra de Dios, que hay muchas personas en las congregaciones cristianas, en muchos lugares donde se confiesa la fe cristiana, no solo en denominaciones cristianas, de personas que creen en Cristo con su mente y lo creen de corazón que en Cristo, y pueden cantar, pueden bendecir a Dios con un estímulo emocional muy grande. Ahora como son los cultos a nivel general, al menos en Occidente, muy influenciados por la Iglesia Americana Bautista o la Iglesia Americana, ahora con el asunto de los auditorios, las luces y la alabanza como es y demás, en donde hubo una hora y media de alabanza, de una efervescencia emocional muy fuerte y de poca palabra, poca doctrina y demás, y ya, ¿no? Y el asunto es que sus vidas no cambian. El hecho de ser cristiano es el que sin los estímulos que pueda haber en algún lugar de reunión o solos, sin esos estímulos, el cristianismo se muestra saliendo de un lugar donde se oyó la palabra de Dios o se estuvo reunido, saliendo de ese lugar hasta la otra vez que se vuelva a reunir, hasta la siguiente semana o en un día intermedio, su vida cambie y que sea su vida en el nombre de Jesucristo y que vivamos en el nombre de Jesucristo y que estemos nosotros respirando conscientemente en nuestro espíritu, no en nuestra mente, porque nos ocupamos de lo que trabajamos, de lo que hacemos. No estoy diciendo que estemos todo el día pensando en ello, porque no, eso es anormal, sino que en esa conciencia espiritual vivamos en el nombre de Jesucristo y hagamos las cosas en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así nacimos de nuevo. Nacer de nuevo es precisamente cuando entras en el nombre de Jesucristo. De hecho, esta palabra, entrar en el nombre de Jesucristo, es una palabra que voy a explicar a continuación y te pido que, por un lado, paciencia, porque bueno, los que ya me conocen saben que la Biblia se explica con la Biblia y que se debe de interpretar correctamente cada versículo y no dejar pasar algo porque parece pues fácil, sino que hay que estudiarle, hay que machetearle, hay que buscar la sana doctrina.
dice, vuelvo a leer el versículo 18 de Juan 3, el que en él cree, no es condenado. Es decir, ¿por qué el que en él cree no es condenado? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios y el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que esté aumentándole, sino que la idea del contexto y en sí de todo este capítulo 3 de Juan, se habla en el Evangelio de Juan más de exactamente, Juan habla en el uso de en el nombre más de 35 veces, más de 35 ejemplos, de hecho 36 en Juan. En todos los 4 evangelios y en todas las cartas del Nuevo Testamento es la misma palabra nombre. Esta palabra nombre en griego es la palabra onoma. En griego onoma, que Jesucristo hablaba arameo y hebreo. Todos los hebreos de aquel entonces hablaban ambos. El hebreo era principalmente para los temas de la ley y era para las personas cultas, el hebreo. Y el arameo era árabe, básicamente es pues por el uso común de la gente de a pie. Pocos usaban el hebreo, aunque lo usaban más para lo que es la lectura de la Torá en las sinagogas en aquel tiempo y demás. Obviamente todavía no había pues los ya evangelios y demás, no había Biblia ni nada por el estilo, lo único que se tenía era la ley. Esta palabra del arameo se traduce en griego y esto fue escrito en griego, aunque se respeta obviamente todo lo que viene siendo los arameísmos, es decir, así como hay hebraísmos, como lo hemos estudiado en hermenéutica, también hay estas formas o costumbres del idioma arameo, son arameísmos que pues realmente viene poco explicado, poco connotado en las Biblias. Pues imagínate, serían Biblias enormes, para eso están los estudios del idioma y demás. Bueno, pues aquí vemos esta palabra onoma en griego, y esta palabra onoma en griego es básicamente, está hablando de autoridad y carácter, es decir, los que no entraron creyendo en la autoridad y asumido el carácter de Cristo, ¿sí? Los que hicieron esto han sido salvados y tienen vida eterna. Para esto te recomiendo veas el mensaje, la predicación del domingo pasado, si tienes vida eterna. Bueno, pues aquí es la autoridad, no es el uso, no es la autorización como el caso de una carta de representante legal, ¿ok? Cuando usamos el nombre de Jesucristo para vivir en este mundo, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que vino a este mundo voluntariamente en una concepción sobrenatural por el Espíritu Santo sobre una mujer virgen llamada María, que nació por el poder del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo en María con un óvulo de María, y que creció este ser divino anunciado desde mucho antes por los profetas, y desde Génesis 1 fue profetizado este Salvador para la raza caída en pecado por el pecado de Adán y de Eva. Es que esta promesa se cumple en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que nace, que muere por nuestros pecados voluntariamente, porque la paga del pecado es muerte, por eso es la crucifixión. La paga del pecado es muerte y toda la raza humana entró en pecado, ¿sí? Cayó en pecado, lo podemos revisar como ya lo hemos visto en Romanos 5. Bueno, pues entonces ahí, al estar todo el mundo
la naturaleza caída y pecadora desde el nacimiento, ahí vemos que cuando esta fe que es inducida por Dios en nuestros corazones, creemos en este evangelio, que muere en la cruz crucificado y que al tercer día resucita, porque no se halló en él el pecado para permanecer en el Hades, o el lugar donde estaban los muertos cuando mueren, sino que fue resucitado por el Padre y levantado como el Hijo de Dios y fue ascendido 40 días después de haber resucitado, y que hoy está a la diestra del Padre y que va a regresar a este mundo a reinar antes del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ese es un resumen de lo que es el Evangelio. Entonces, entrar en la autoridad del Hijo, no usar la autorización del Hijo para hacer milagros. Sí está implícito cuando es guiado por el Espíritu Santo. Evidentemente yo no puedo convertir, afuera tengo una alberca que es compartida por los condóminos, evidentemente, pero yo el agua de esa alberca pues no la puedo convertir en vino, ¿verdad? Porque si la convirtiera en vino, bueno, sobrarían congregantes aquí, ¿no? Hasta fila harían por entrar porque convierto yo el agua en vino. Y si se puede en otra agua de sabor, pues mejor, pero no en vino, como lo hizo Jesús en este mismo evangelio en Juan, y eso fue la primera señal, y hay explicaciones, como ya lo hemos predicado en algunas ocasiones, o enseñado, me parece, en alguna clase, de por qué ese milagro que fue la primera señal en Juan, y que no vienen los otros evangelios. Pues no es para caprichos de andar haciendo milagros, como convertir el agua en vino, o en el nombre de Jesús que alguien me venga a regalar un coche, de preferencia con aire acondicionado porque aquí hace mucho calor, y pues del modelo, como soy humilde, pues 2022, ¿no? En adelante me lo merezco. Que en el nombre de Jesús venga alguien a regalarme un coche así, pues no va a pasar, no. Bueno, es entrar en el nombre. Entrar en el nombre es entrar en la autoridad y bajo la autoridad del Hijo, y también en el carácter del Hijo de Dios, y es por eso que en el nombre está implícita la obra de Dios en nosotros de hacernos a su imagen y semejanza, nuevamente a la imagen del Hijo, ¿sí? Es regresarnos a la imagen del Hijo, regresarnos nuevamente a la imagen de Dios, ¿sí? Esto lo podemos ver, fíjate lo que es una sola palabra, todo lo que implica, y ahorita voy a leer lo que viene siendo en arameo, pero en el griego es lo que implica en el nombre, creer en el nombre, ¿ok? Vemos en Romanos 8, dice, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y se deformó en el pecado. Pero ahora, cuando creemos y entramos en el nombre de Cristo, entramos a ese onoma, autoridad y carácter, es que el Señor nos está regresando en esta vida, en esta tierra, en este mundo que está bajo el maligno, nos está regresando ahora a la imagen de Dios nuevamente, no en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque pues obviamente Dios es espíritu, ¿ok? Sin embargo, su cuerpo, obviamente, el cuerpo de Cristo está siendo regresado a la imagen y semejanza de Dios, pero ahora en un verbo encarnado, es decir, en un hombre, Dios
y un Dios, el Dios hombre, Jesucristo, a esa imagen del carácter de Cristo. Todo eso implica la palabra onoma en el nombre de Cristo, autoridad y carácter. Ahora, dice en el nombre a los que creen. La frase completa es eis to onoma atou. Esto significa eis to onoma atou, es a los que creyeron en su nombre. ¿Sí? Y como ya dije, son más de 35 ejemplos en donde vienen solamente en el Evangelio de Juan. En todo el Nuevo Testamento se usa la misma palabra, nombre, onoma, cuando habla del nombre de Dios, nombre de Cristo y demás. Es la misma palabra onoma en todo el Nuevo Testamento. Hay dos excepciones que no usa la palabra onoma. En Filipenses 4, cuando dice que pensemos todo lo agradable, justo y todo lo de buen nombre. ¿Sí? Ahí no se usa la palabra onoma, en Filipenses 4, que pensemos en todo lo de buen nombre, en todo lo de que tenga una virtud, en todo lo que tenga una buena fama, ¿okay? Un buen sentido. Se usa la palabra nombre. Y hay otro que se usa el nombre, la palabra nombre, que también es una excepción. No me recuerdo cuál, pero bueno, viene aparte de Filipenses otro uso del nombre, pero está también hablando de algo tal. Pero cuando habla Filipenses 2, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, en todos los casos se usa esta palabra onoma. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo que viene siendo esta palabra que acabo de leer en griego, eis to onoma atou, estamos hablando con la palabra pistos, para todo aquel que en él cree. ¿Te acuerdas que esta palabra pistos es confianza, creer y demás? Como ya lo hemos enseñado. Esta conjunción de palabras en su conjunto fue traducido del arameo, habiendo considerado ya este asunto del nombre, y esta palabra de autou, en términos del mensaje literal, haciendo hermenéutica, significa poner la confianza, y este es un arameísmo que viene en los papiros vernáculos más antiguos, y que esta conjunción de palabras es común también, pero para algo que significaba el pago de deuda. Y esto es muy interesante porque en estos usos y costumbres de aquel entonces, alguien pagaba la deuda porque se podían hacer esclavos. Se podían hacer esclavos, es decir, cuando se usa la palabra esclavo, nos imaginamos inmediatamente a un afroamericano o a un afro, pero ya a fuerzas americano, no por gusto, en las colonias de los vecinos del norte, levantando algodón y siendo sumamente maltratados y vendidos y demás. Era común el venderse como esclavo. La palabra esclavo no significa ese esclavo, sino el ponerse al servicio de, en donde fuera mantenido, dándole lugar para vivir, dándole comida y sustento, incluso a su familia, si se vendían todos como esclavos, a alguien que pudiera pagar para ello, y que eran usados como sirvientes, básicamente como sirvientes, ¿ok? Tenían derechos limitados, no podían huir, no podían dejar, no podían renunciar, y se vendían de por vida. Sin embargo, en la ley, cada 50 años, que era el año del jubileo, todas las personas que estaban en esclavitud, israelitas, con otros israelitas, quedaban libres. Y se tenía que dar una compensación y devolverle su tierra
¿Por qué? Porque si perdieron su tierra fue por deudas, tierra que fue dada a la tierra de cada uno de los israelitas y su descendencia cuando tomaron la tierra prometida, cuando regresando de su cautiverio de Egipto, ya lo vemos en el libro de Josué, cómo toman la tierra y demás. Bueno, todos los israelitas tenían una parte, un terreno, digamos así, en Israel, todos. Pero dadas las deudas y demás, pues se tenían que vender, vendían esa tierra y se daban por esclavitud. Bueno, arameísmo significa el pago de la deuda que tenía. Y generalmente se daba en el momento, en el año 50, cada 50 años del año del jubileo, o bien cuando la persona pagaba la deuda, ¿sí? Algún familiar pagaba la deuda para liberar de esa esclavitud, vamos a llamarle de ese empleo forzado, forzoso, digamos, y pagaban la deuda para ser liberado, o bien también para la compra de esclavos, y en donde al comprar a ese esclavo o pagar la deuda quedaba libre, ¿sí? Es básicamente lo que está también haciendo aquí el significado de entrar en el nombre de Jesús y creer en el nombre de Jesús de esta forma, es que también se aplica para nosotros en el pago de nuestra deuda para con Dios por nuestro pecado. Es decir, en esta simple frase se debe de entender, haciendo esta exegesis, que no es clase, es predicación, porque viene la exhortación ahorita, de que tengamos la conciencia de que ser cristiano va mucho más allá de creer mental y emocionalmente en el nombre de Jesús y hasta congregarse y cantarle y oír algún versículo o alguna canción y demás, ya, adiós. Eso, ¿no? O sea, eso y en otros cultos. No, eso no es ser cristiano. Es estar informado. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago. Tú dices que crees, pues que bueno, te felicito, felicidades. La verdad es que me da muchísimo gusto que creas, pero no es suficiente. Vemos cómo el Señor hace todas estas cosas. Cuando hacemos esto entonces, en el nombre de Jesús, por ejemplo, los demonios pues creen en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llegaba y los reprendía, pues obviamente decía, sabemos quién eres tú, y se postraban, haciendo que se postrara quien estaba endemoniado, y hacía que salieran de esas personas en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero si vemos entonces que no entran en el nombre de Jesús, no entran a lo que implica el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es lo que hoy tenemos nosotros aquí, ante la ausencia física de Jesucristo en esta tierra. Está en el cielo y dijo, y les daré la promesa del Padre, cuando yo suba les enviaré, y 40 días después fue enviado el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí reunidos en ese momento, que era en la fiesta de Pentecostés, Hechos 1 y 2, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y entraron en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Ok? Después vino el Espíritu Santo sobre los que no eran judíos, y fue la gran sorpresa, y de los dos pueblos hizo uno, espiritualmente hablando, de Israel, y se forma algo, un misterio escondido, que es la iglesia, como viene esto también en Efesios 3. Perdón. Entonces, el creer en el nombre implica también en el pago de deudas. Ahora, ¿qué es lo que a mí tiene esto como una responsabilidad? Para mí es una responsabilidad muy grande, obviamente, no cumplir la ley judía.
porque Cristo pagó la maldición de la ley, haciéndose él maldición al ser crucificado por los romanos. ¿Qué me implica a mí entrar en el nombre de Jesucristo? No solo el ser salvo, sino que trae consigo responsabilidades. Responsabilidades muy grandes. La primera, el tener la clara certeza de que soy parte del cuerpo de Cristo. Se podrá pertenecer a alguna denominación, se podrá hacer cosas que parezcan cristiano, si yo tengo un ser emplumado de dos patas chistosas, camina así, es amarillo, tiene plumas amarillas, hace cuac, 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 y es simpaticón, pues es pato, ¿no? Pero hay alguien que habla como cristiano, se congrega como cristiano, canta alabanzas, o aunque no sean alabanzas, canta canciones rock, baladas románticas cristianas, se congrega, de vez en cuando lee la Biblia, tiene uno que otro amigo cristiano. ¿Significa que ya es cristiano? No. Lo que nos hace cristianos es nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entramos en el nombre de Jesucristo y aceptamos una responsabilidad entre muchas. Y a mí me parece una muy ilustrativa en segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19, para que lo tengas ahí con todo lo que te acabo de explicar. Segunda de Timoteo 2:19 dice de la siguiente forma. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. De hecho, ya prediqué este versículo en un momento. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ok? Nada de que echamos fuera demonios cuando llegue el final del día del juicio a las naciones y lleguen personas. Y es que nosotros hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios y yo no los conozco. Es que lo hicimos en tu nombre. Sí, pero no los conozco porque nunca entraron en su nombre. Usaron su nombre. Por la fe usaron su nombre. Parecían, pero no eran. Hacían cosas que hacían pensar que eran, pero no eran. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Porque no hubo en su corazón la fe salvadora, genuina, que da el Espíritu Santo. Entonces, este fundamento es firme, que el Señor conoce a los suyos. Y fíjate la importancia de lo que sigue. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vaya compromiso el decirte cristiano. ¿Cuál es tu compromiso de hacerte cristiano? Pues obviamente no es no pecar nunca, porque pues quien no peque nunca es porque ya está con el Señor. No implica hacer una serie de rituales. No implica hacer esto o aquello. Sino entrar en el nombre de Cristo es tener esta claridad de salvación, de ser hijo de Dios, hija de Dios, tener esta grande bendición gloriosa de tener al Espíritu Santo en el centro de mi ser, vivir en el nombre, creer en el nombre y vivir en el nombre de Jesús. Y este vivir en el nombre de Jesús me da la certeza de que Dios me conoce y conoce mis necesidades, conoce todo lo que en la
su providencia ha dispuesto para mi vida tanto bueno como malo a mis ojos, pero siempre bueno, con un propósito de Dios de hacerme y regresarme a la imagen de su Hijo, es decir, regresar a los salvados por Él, a la imagen y semejanza suya, ahora con un modelo preciso de carne y hueso, que es Dios encarnado, que es Jesucristo, regresarme a su imagen y semejanza, y apartarme de iniquidad. Apartarme todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, es decir, todo lo que no sea equitativo, todo lo que implique un grado menor de maldad, todo lo que es injusto, todo lo que implique un doble discurso de mi vida, un doble discurso que cuando estoy con cierto núcleo familiar o social, soy cristiano, aparento serlo, comunico serlo, parece ser que serlo, y unos están peor, que es, quieren hacer creer a otros que lo son, y otros más divas, perdón la palabra, pero no se me viene otra, otros más divas que hay que convencerlos, ¿no? Para que sean cristianos. Ándale. Y así la diva dice, todavía no me convence, estoy entre Buda, Paul McCartney y otro más como Dios. Pero lo voy a pensar, ¿no? No. Esas personas que están ahí parecen, pero no lo son. Entonces, el apartarse de esa iniquidad es tener esta certeza de que en el nombre de Jesús, de que yo creo en el nombre de Jesús y me va a ayudar por su amor y por el Espíritu Santo que está en mí, en primer lugar, de saberme conocido, profundamente llamado por Dios, aceptar las cosas que Él ha dispuesto en su providencia para mí y apartarme cada día voluntariamente de todo lo que vuela a iniquidad, de todo lo que parezca algo parecido a la iniquidad, de todo lo que parezca y que no es lo que debe de ser. Es decir, todo tipo de maldad, todo tipo de cosa que no sea conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque finalmente no podemos escudarnos para los que están sirviendo en algún lado, qué bueno que estén sirviendo, pero debemos de saber que no todos estamos cortados por la misma tijera. Es decir, espiritualmente estamos siendo cambiados al carácter, a la forma del carácter de Jesucristo. Pero sabemos que somos diferentes, es decir, no tenemos que ser un ladrillo más en el templo de la Nueva Jerusalén, porque ha de ser aburridísimo ser ladrillo. Hemos tenido la cabeza medio dura, pero no somos de ladrillo, ha de ser aburridísimo ser ladrillo. Ni somos un ladrillo más en la pared del muro de Dios, no. Tenemos diferentes formas y cosas. Ahí mismo en el 2 de Timoteo, pero en el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entrando en el nombre de Jesús,
creyendo en el nombre de Jesús y entrando a ese nombre, o noma, bajo su autoridad de rendirte al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que eres. Y te limpias de estas cosas, es decir, de iniquidad. Si alguno se limpia de estas cosas de lo que está hablando Pablo en segunda de Timoteo, pero principalmente el último argumento fue el que leí en el versículo 19, dice en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento para honra, santificado. Algo que me encanta es útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una de las cosas que en mi caso, y no, ya sabes que yo no me predico a mí mismo, esto de ser útil para el Señor es lo que me ha mantenido haciendo estas transmisiones. Sin congregación, con mis hermanos queridos a más de 400 kilómetros de distancia, sin poderles brindar un lugar y reunirnos cada 8 días como nos gustaría a todos, como lo hacíamos durante 18 o no sé cuántos años lo hicimos, y ya el Señor dispondrá más adelante lo que Él quiera. Sentirme útil para el Señor, no obstante esto. Útil para el Señor. Y me siento útil. A lo mejor alguien pensará, uy, pues ya, no. Pero pues sí, yo me siento útil para el Señor, ¿no? Y dispuesto para toda buena obra. Es decir, Señor, así lo has dispuesto tú, vamos. Y me usa para buenas obras, igual a ti y a mí. Entonces aquí el asunto es bien simple, hermano, hermana, que es el hecho de que tengas esta claridad en el nombre de Jesús. Creo en el nombre de Jesús y el grande significado que esto tiene. Te metes al nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Se puede oír muy espiritual, pero es extraordinariamente práctico si lo vuelves a escuchar. ¿Qué me toca a mí? Apartarme de iniquidad voluntariamente día tras día. De lo demás el Señor se encarga en mí porque yo no soy capaz de salvarme a mí mismo por mis buenas obras. Es el Señor quien hace todas las obras. Es el Señor quien hace todo esto. Y es el Señor entonces también quien hace que la gloria eterna de nuestro amado Jesucristo viva en nuestros corazones. El que no cree en el nombre ya fue condenado, pero el que cree en el nombre tiene vida eterna. Tiene vida eterna y como tiene vida eterna, tiene en su interior ríos de agua viva que fluyen. Agua de vida fluye de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Te pido que oremos, que me acompañes en esta oración. Esta oración la voy a dejar grabada. Si te quieres sumar a esta oración, hazlo y acompáñame. Acompáñame a orar de todo corazón. No te distraigas. Te lo pido, ora conmigo y vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje que ha, Señor, salido de tu palabra, explicada con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que cada corazón, Señor, incluyendo el mío, nos ayude, Señor, a dimensionar cuán grande eres tú y cuán glorioso es estar, creer y estar en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús.
Y eso me permite entrar a esta vida eterna de gloria, en donde, Señor, nos conoces y conoces toda la imposibilidad que hay en nosotros, porque aún estamos en este mundo y aún, Señor, la naturaleza pecadora en nosotros no termina de morir, sino que hasta que estemos en tu presencia, Señor, y en tu paciencia. Lo has dejado así, para que en tu paciencia vayamos siendo regresados, una parte de la humanidad sea regresada a tu imagen y semejanza, como era el plan original. Pero el plan original también siempre fue que una parte de la humanidad fuera hecho a la imagen y semejanza, pero del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Yo te pido que esta palabra, Señor, se arraigue en nuestros corazones de cada escucha, Señor. Que se arraigue profundamente en nuestros corazones y decirte, Señor, que estamos dispuestos a la parte que nos toca a nosotros, apartarnos de iniquidad. Danos la habilidad del sentir, la sensibilidad del olfato, de cualquier iniquidad a la que nos enfrentemos en nuestra vida diaria, que en tu providencia sea permitida, nos apartemos, nos hagamos a un lado, no la sigamos. Por esa naturaleza divina que has puesto en nuestros espíritus, que es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta situación especial. Espero que se haya podido transmitir bien. Si no, subiré el video con un fondo bonito de mar, para que te sientas en mi casa, que es tu casa. Y bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga y bueno, estamos prontos ya. Te pido que te suscribas al canal de YouTube y también seas seguidor de la página de Renuevo de la Amistad en Facebook. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.